Yo sí. Ya, muy bien. Ok, el día de hoy vamos a avanzar con la séptima unidad. Iniciamos con la séptima unidad. Bien, la séptima unidad arranca o inicia a partir de hoy. Bien, y vamos a establecerlo con el topic número 23. O vamos a trabajarlo con el topic número 23 o vamos a aperturarlo con el topic 23. Bien, vamos a hablar sobre las teorías y pruebas de evolución. Bien, igualmente la competencia a trabajar la competencia indaga, respectivas capacidades, problematiza, diseña, genera, analiza, evalúa y comunica. Bien, y la meta de nosotros el día de hoy, conocer algunas o cómo surgieron esas teorías, aunque sean evolucionistas como tal. Bien, ok, pregunto yo, ¿qué será la evolución? Con esto damos inicio. ¿Qué será la evolución? A ver, ¿qué me pueden decir? Cuando yo le digo, por ejemplo, Gonzalo Tafur, has evolucionado en ciencia, ¿a qué me hago referencia? ¿Qué hay ¿Qué he mejorando? mejorado? Mejorado, ajá, ¿qué más? Que como aprendió de sus errores. Que ha aprendido de sus errores, muy bien, que ha crecido, que ha aumentado, correcto. Ok, el término para nosotros comprender algunas teorías o conocer lo que es el proceso evolutivo de todos los seres vivos en la Tierra, nosotros debemos conocer en realidad qué es la evolución. Cuando nosotros hablamos de evolución es, o la entendemos o se entiende por la descendencia y progresiva complejidad de las especies a lo largo del tiempo. Vean que automáticamente cuando nosotros hablamos de la evolución de todos los seres vivos, todo se nos viene referente a qué animal. ¿A qué animal se nos viene en mente? Que nosotros descendemos. El simio. Del simio, correcto. Nosotros somos según, ojo, los científicos, nosotros evolucionamos del simio. Bien, así como los dinosaurios fueron evolucionando y adaptándose a lo que actualmente conocemos, como por ejemplo de tamaño, los reptiles, en algunos casos como por ejemplo viene la pitón o por ejemplo también por ejemplo la anaconda que proviene de la titanoboa. ¿Han conocido sobre la historia de la titanoboa? Sí. Ajá, ven cómo ellos evolucionaron. Ajá, ellos evolucionaron y se adaptaron a lo que actualmente nosotros conocemos. Igualmente los cocodrilos, vean los cocodrilos, automáticamente eran dinosaurios grandes y se adaptaron o se climatizaron o hicieron su proceso adaptativo a lo que nosotros lo conocemos ahorita. Bien, así ha pasado con todos los seres vivos, igualmente y con nosotros. Bien, nosotros fuimos evolucionando de acuerdo a lo que es la temporada o la época o evolutiva a lo que son los homos. Nosotros somos homos sapiens. Bien, nosotros descendemos de lo que es el chimpancé, del simio, como a veces ustedes le dicen, y según, porque nosotros tenemos rasgos característicos de ello. Y a pesar del tiempo, algunos científicos decían o afirman que el proceso evolutivo de nosotros fue lento, es correcto, a comparación de los demás seres vivos. Pero también nosotros debemos saber que esa gracia, ese proceso evolutivo, adaptativo, nosotros estamos hoy en día. De repente después de nosotros vendrá otro homo, otro tipo de homo, no lo sabemos. Pero nosotros evolucionamos a partir de lo que es los simios o los chimpancés. Por eso que somos considerados homo. Bien, está Homo erectus, Homo sapiens, que es la última evolución de nosotros como seres vivos, igualmente que los demás seres vivos, bien, algunos animales entre otros. Esa descendencia ininterrumpida empieza con la bacteria, según las teorías que propone o que se establece que misteriosamente hace aproximadamente 4.000 millones de años y da comienzo a la increíble aventura de multiplicarse y diversificarse, es que nosotros nacemos desde una bacteria. Ya eso después posteriormente vamos a ver algunas teorías de la vida, sobre el origen de la vida. Nosotros se dice que esa bacteria viajó por todo el cosmos, ya se fue creando y cae en tierra, se creó la vida, se creó todos los seres vivos, ya luego todos los seres vivos fueron evolucionándose, adaptándose, y es donde nosotros conocemos lo que venimos, el proceso evolutivo hasta ahora. Bien, imagínense. Luego se fue el proceso de diversificación en todos los ámbitos, desde las plantas, las mismas plantas antiguas, a las de ahora,
nosotros es muy distinta a la de ahorita porque se adapta, se climatiza. Es como que yo agarre, por ejemplo, un oso polar, por ejemplo, que está climatizado, su cuerpo está debidamente adaptado para el frío y lo coloque en un sitio caliente. Ya imagínense la diferencia como es. Bien, ¿han escuchado la historia del mamut? Que quieren revivir al mamut. Sí, eso dicen. Ajá. Los científicos, vean que ahorita los elefantes que comúnmente conocemos actualmente ya provienen del mamut. Bien, ¿qué pasa con el mamut? El mamut se extinguió hace aproximadamente tantos años, ya no recuerdo exactamente la totalidad, porque recuerden que el último que hubo no fue tan lejos el tiempo, ya. ¿Qué pasa? El mamut cumple una función, todos los seres vivos cumplen una función y por eso es que en algunos casos tienen que evolucionar. ¿Qué tratan ahora? Que buscar la forma de reactivarlo a través de los paleontólogos, a través de restos fósiles que todavía quedan en la parte fría. Bien, en la Antártida, entre otros, hay restos fósiles que se pueden recuperar y se pueden agarrar material genético e insertarse en una hembra de elefante normal que actualmente conocemos. ¿Qué pasa? Ya, déjame culminar, Brianna, y yo con mucho gusto te doy el pase ya. ¿Qué pasa? Que buscan la forma de reactivarlos, pero ¿qué pasa? Que también trae contradicciones, porque los mamuts son extremadamente grandísimos y si se amplían, lo que es el proceso de fecundación y nacimiento puede traer como consecuencias graves, consecuencias a toda la población en general. Imagínense, como que quieran traer, ¿han visto Jurassic Park? Cuando quieren traer eso, imagínense que vuelvan otra vez los animales los dinosaurios actualmente, nos comen, los extinguimos nosotros. Bien, imagínense, por eso el proceso evolutivo. Te escucho, Briana. Dicen que hay una isla que está hecha con un mamut, que es bien, pero bien grande, que está hace miles de años. Sí, Ah, ya, tiene la figura de un mamut. ya. Dicen que está congelado. Ya, recuerden que el que regulaba a los mamuts, según los científicos, era el tigre de dientes de sable. ¿Ya? Al extinguirse lo que es todos los herbívoros que no podía consumirlo, lamentablemente se extinguió el tigre de dientes de sable. Imagínense, estaba adaptado sus dientes especialmente para cazar grandes Buenos días, profesor. grandes presas. Buenos días, hijo. Bien, buenos días. Profesor, disculpe Ok. por llegar tarde porque Está bien, hijo, está bien, está bien. estuve arreglando mi casaca. Está bien. La evolución es atestiguada por el registro fósil, es decir, nosotros podemos evidenciar cómo se evolucionó desde aquella época hasta actual, porque hay registros fósiles, bien, hay registros fósiles, hay huesos, que nosotros podemos ver al hombre neandertal, como le dicen, por la forma de la boca a lo que nosotros conocemos actualmente ahorita, bien, a lo que nosotros evolucionamos o visualizamos. Hay teorías que aquí entran las teorías evolucionistas, dicen, y por eso nosotros no podemos dejar por fuera a lo que es la teoría del creacionismo sobre el origen de la vida. Bien, aquí entraría lo que es el proceso de religión. Bien, ojo, no es intención de también tocar como tal, porque cada quien tiene sus teorías, son teorías, todavía no son comprobadas científicamente. Bien, hay teorías científicas, hay teorías también creacionistas, como por ejemplo, todo es creado o todos nosotros somos evolucionados a simple y semejanza de Dios. Ya, por eso que muchos entran en complejidad como tal. Bien, entonces, hablar del proceso evolutivo, de la evolución, es amplio conocimiento y entraríamos a un proceso debatible. Ya, porque son de acuerdo a todo lo que nosotros podemos evidenciar hasta el momento, lo que hemos conocido, y eso se lo debemos a Charles Darwin, que es el primer evolucionista, el primer naturalista o uno de los primeros naturalistas que emplea el proceso evolutivo de las especies. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, la teoría, ¿qué son las pruebas que avalan la evolución? Son muchas pruebas, bien, muchísimas pruebas que avalan lo que es el proceso evolutivo. Como por ejemplo, la teoría evolutiva se apoya en 4 pruebas de diferente valor demostrativo: la anatomía comparada, la embriología, el registro fósil y el parentesco.
Bien, cuando nosotros hablamos de una anatomía comparada, es que automáticamente hay especies que anatómicamente o a través de su anatomía es comparada con los demás especies. Por ejemplo, vemos, que si vemos, por ejemplo, la anatomía del hombre, del caballo, del murciélago, de la foca, de la tortuga, ¿guardan o no guardan semejanzas como tal? De sus extremidades, correcto, guardan semejanza porque están de la misma forma. Ojo, que no son iguales, es correcto, de tamaño, de huesos, entre otros, porque es distintiva, es muy distintiva a lo que nosotros vamos conociendo como tal, pero la anatomía comparada abarca que, según los paleontólogos, se refiere que, por ejemplo, a los tetrápodos, que son animales de cuatro extremidades, como por ejemplo, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos evolucionaron a partir de un grupo particular de aletas lobuladas, ¿ya? Que tienen aletas lobuladas. Bien, es uno de los muchos ejemplos que muestran la evolución a partir de la comparación anatómica de las especies. En los tetrápodos, recuerden el término tetrápodo, son animales que tienen ¿cuatro qué? Extremidades. 4 extremidades, bien. Se observa que los esqueletos, por ejemplo, de las tortugas, los caballos, los humanos, los pájaros, las ballenas y los murciélagos son sorprendentemente similares. Por eso que se dice que dentro del proceso evolutivo se va a través de la anatomía comparada. Son similares, no iguales, pero sí similares, a pesar de la diversidad de ambientes y modos de vida. Bien, vean lo que son en este caso la anatomía comparada. Es decir, tiene similitudes una a otra especie. Bien, ¿qué aporta la embriología? ¿Qué será la embriología? Se trata de la prueba más clásica. Todos los vertebrados se desarrollan a partir de formas embrionarias, notablemente similares a la primera fase de gestación. En el origen de las especies, Darwin define esta homología como la relación entre las partes resultantes del desarrollo de las partes embrionarias correspondientes. A modo de ejemplo, por ejemplo, los embriones de los seres humanos y de los otros vertebrados no acuáticos muestran en la piel de la garganta pliegues en forma de hendiduras, de agallas que nunca van a utilizar, imagínense. Por eso que hay muchas, en el proceso de embriología, es que nosotros como seres vertebrados, como seres mamíferos que somos, ya, porque también incluimos dentro de esta categoría, es que se cumple un rol importante, que a pesar de que somos distintos a los demás animales vertebrados, nosotros guardamos relaciones como tal, es decir, a través, por ejemplo, en la garganta, el proceso de hendidura. ¿Saben cuál es la hendidura que está en la garganta en la parte de arriba? La hendidura, su garganta, ese espacio que tienen arriba, que ustedes se meten el dedo y tienen arriba. Nosotros guardamos igualmente similitudes a otros seres vivos, como por ejemplo, en este caso vamos a trabajar los animales no acuáticos, otro tipo de animales, como por ejemplo el perro, dando un ejemplo. ¿Ellos tienen o no tienen hendidura? ¿O es solamente cerrado? Correcto. Sí tienen paladar. Tienen paladar o hendidura, eso se le denomina de ambos, ¿ya? El paladar o hendidura. Entonces son similitudes a través de un proceso embrionario que nosotros guardamos relación. ¿Los perros nacen por huevo? No, profesor, no nace con huevos. Nace en su barriga. Ajá, necesitan estar como los humanos. Ajá, necesitan un proceso de gestación embrionario para que puedan crecer. Esa es otra similitud de que guardan con el proceso de embriología. Todos los vertebrados pasan por ese proceso de embriología, ¿verdad? ¿Ya? Profesor, pero es que pasa, por ejemplo, como los vertebrados, como las aves nacen por huevo, correcto, pero igual pasan por un proceso de gestación, por un proceso de que ellos van acumulándose hasta que el embrión nace. Ya, por ejemplo, cuando colocan las gallinas los huevos, para que nazca el pollito, ¿qué necesita? ¿Qué necesita el pollito? ¿Calor? Necesita calor, la madre está debidamente adaptada, pasan por un proceso, un mes, por ejemplo, creo que en menos de un mes en semana, un día va creciendo, hasta que el embrión se va desarrollando y nace el pollito. Bien, esa es una de las diferencias como tal, pero sí guardamos muchas similitudes a los mamíferos, todos los mamíferos entre sí. Bien, ok, ese es un proceso que se puede decir evolutivo.
Registros fósiles o restos fósiles, ¿qué serán? Son los huesos que dejan algunos animales que ya se han extinguido, por decir. Ajá, muy bien, pero pregunto yo, ¿solamente los animales, en el caso de ustedes como Perú, aquí en el Perú, se han encontrado solamente restos fósiles de animales? No. También restos fósiles, también de otros seres vivos, como por ejemplo nosotros. Vean que ustedes consiguen la momia tal, el de aquella época incaica, momia tal, preincaica, mucho antes o después de Cristo, ¿bien? Son restos fósiles que indican cómo a través del estudio de ADN que todavía se conservan, siempre los restos fósiles se registran más en o se hacen un proceso más que dura en la Antártida por el frío. El proceso de descomposición es muy distinto a lo que a otro. Bien, por ejemplo, los restos fósiles se encuentran todos los huesos de algunos animales que fueron de aquella época actual y que pueden diferenciarlos. Por ejemplo, restos fósiles de la gran titanoboa, ¿ya? Es comparable a lo que nosotros visualizamos como la anaconda, por ejemplo, una de las serpientes más grandes del mundo. Y hacen la similitud. Es donde pueden decir, bueno, los restos fósiles o el registro fósil de una, de una anaconda es similitud a una titanoboa. Ya, el megalodón, restos fósiles del megalodón, ¿sabes cuál es el megalodón? Sí, es como un tipo de tiburón, pero Más grande. Imagínense lo inmenso que era en ese caso el tiburón megalodón. ¿Qué pasa? Esos registros fósiles fueron visualizando que el tiburón blanco es la evolución de él, ¿ya? Del megalodón. Así cada uno de ellos, las iguanas que eran reptiles grandes, grandísimas, son reptiles en dinosaurios, también se puede decirlo así, dinosaurios presentes de gran tamaño, pero que posteriormente a través del proceso evolutivo se fueron adaptando al tiempo. La evolución indica adaptarse a la temporada, al tiempo, al momento en la cual se va necesitando establecerse evolución para adaptarse. Bien, comer, para adaptarse a ser carnívoros, bien, indistintamente como tal. Estos registros fósiles abarcan aproximadamente 250.000 especies descubiertas a través de fósiles antiguamente por los paleontólogos, arqueólogos, entre otros. Es muy interesante estudiar esta carrera, ¿ya? Es muy interesante estudiar lo que es paleontología, lo que es antropología, ¿ya? Todas esas carreras que estudian todo ese proceso evolutivo es muy interesante porque se descubren muchas cosas. Ya puedes trabajar como, por ejemplo, esas carreras, visualizar momias, registros fósiles de dinosaurios, de animales antiguos, entre otros, y se pueden estudiar para comprender. ¿Qué se busca? Comprender la historia como tal o la prehistoria de nosotros. Bien. Rara vez se reflejan las innumerables formas de transición que Darwin supuso. Más bien parece que la evolución de grandes saltos, como ha puesto de manifiesto Steve Jay, bien, da grandes saltos desde el punto de vista paleontológico. El estado habitual de las especies, el éxtasis y la súbita aparición y desaparición. Es decir, nosotros nos permiten conocer o podemos visualizar cómo podemos conocer los parámetros como tal evolucionistas. Bien, Darwin pensaba que no encontraba formas intermedias porque el registro fósil era muy incompleto, pero hoy se conocen muchísimos, ¿ya? Darwin era un naturalista, primer descubridor de todo, o uno de los primeros descubridores de algunos animales que gracias a él nosotros conocemos a través de su expedición. Y él veía la forma de todo, cuando él iba a su expedición a descubrir nuevas formas de vida, nuevos seres vivos como tal, nuevos animales. Pero lamentablemente no podía conocer sus antepasados porque no se conocían registros fósiles antiguos. Posteriormente, a través de la historia, surgen las ciencias como la paleontología, arqueología, antropología, que fueron estudiando y conociendo algunos o ubicando registros fósiles que permitieron actualmente conocer. Si no existieran registros fósiles del mamut, por ejemplo, de algunos dinosaurios, entre otros, lamentablemente no hubiésemos descubierto o no se hubiesen hecho, por ejemplo, la película Jurassic Park. No hubiesen conocido cómo eran los dinosaurios para esa época como tal. Eso permite nosotros conocer cómo, de dónde nosotros vamos evolucionando o de qué especie evolucionamos nosotros. ¿Bien?
¿Qué prueba la genética? Es otra parte del proceso evolutivo. La genética es, y recuerden que la genética es toda la esencia que ubica los genomas, el ADN, el ARN, todo lo que está ubicado a través de lo que nosotros conocemos, sangre, ¿bien? A través de la genética podemos conocer si tenemos material genético de papá y de mamá. Tenemos cromosomas X, cromosomas Y. Por eso que a través, no han visto la prueba de ADN. ¿Qué busca la prueba de ADN? Sangre. Sangre y comprobar si soy hijo de mi supuesto papá o no, o de mi supuesta mamá o no. ¿Ven la novela? Eso pasa. A través de lo que es sangre, saliva, entre otros, se encuentra lo que es el ADN, el material genético de nosotros, y a través del proceso genético podemos conocer si tenemos o no, tenemos carga genética de papá o tenemos carga genética de mamá. Bien, a través de ese proceso, combinaciones y a través del proceso actualizado del ADN, podemos reconocer si nosotros mantenemos una enfermedad genética o no, ya que está incluida dentro del proceso celular. Y la genética estudia los aportes genéticos a nivel celular. Ya, por eso que nosotros somos seres aparte, bueno, que somos seres heterótrofos, nosotros somos, en este caso, tenemos célula procariota o eucariota. Pregunto yo. Somos célula, somos eucariontes o procariontes. Somos células o somos seres vivos con células eucariontes, es decir, que tenemos un núcleo en nuestro célula y a través de ese núcleo sacan lo que es el material genético. Ya un estudio comparativo de los genomas que se encuentran dentro de lo que es el proceso de ADN, el ejemplo que más se conoce es el humano. Bien, como a través de ese proceso vemos las secuencias similares a el chimpancé, al simio, entre otros, y vemos secuencias del genoma humano al 100%. Bien, con respecto al chimpancé del 99%, es decir, del estudio realizado a los chimpancés, aproximadamente nosotros tenemos rasgos igualitarios genéticos de un 99%, imagínense. Es decir, que nosotros, comprobado hasta el momento por la ciencia, nosotros descendemos de los chimpancés. Pero profesor, creo que viene la pregunta, pero ¿cómo se fue transformando en seres homos, erectos, entre otros? Se fue transformando porque el momento lo necesita adaptarse como tal. Necesita adaptarse como tal y por eso nos adaptamos al tiempo. Es muy distinto el tiempo de ahorita a la época preincaica, por ejemplo. Ya se fue adaptando, se fue evolucionando con respecto a eso. Luego del estudio referente a los chimpancés, nosotros somos muy distintos a los perros y ratones, porque a nivel celular somos muy distintos, de un 75% respecto al pollo y un 60% respecto a la mosca de la fruta, somos muy distintos, porque los estudios revelaron que somos iguales, tenemos células igualitarias que a los simios, a los chimpancés, imagínense. Somos seres, por eso que se dice que el genoma humano está presente o venimos o dentro de los simios está presente ese genoma. ¿Qué pasa, profesor? Antiguamente ellos no hablan, le faltaría hablar, correcto, porque ellos recuerden que el habla de nosotros se fue evolucionando a través del proceso hasta llegar al Homo sapiens, ya que somos nosotros como tal, Homo sapiens. Ahí ya nosotros necesitábamos ya ahorita hablar, por decirlo en este tiempo, necesitábamos hablar, necesitábamos movernos, necesitábamos conocer, relacionarnos entre otros, y por eso que fue ese proceso evolutivo. Es decir, la evolución va con el tiempo, con el proceso adaptativo como tal. A través nosotros también del proceso genético de la genética podemos ver si vamos a tener una estatura alta, mediana, ya, porque por eso que la genética indica si son de padres altos, van a ser hijos altos, bien, en algunos casos, hay algunas excepciones como por ejemplo el enanismo, el color de ojos, si mi papá los tiene marrones y mi mamá marrones, posiblemente yo los voy a tener marrones, ya, porque también está en mi carga genética a nivel celular, el cabello, aquí está el cabello, ya el cabello, ya dentro del proceso del cabello también nosotros, pues, si vamos a tenerlo, mi papá, por ejemplo, es de cabello liso, mi mamá es de cabello liso, yo voy a tener un 100% porque tengo carga genética celular de que mi cabello sea liso, ¿ya?
de rasgo, de sangre, qué tipo de ORH positivo, ORH negativo, A positivo o negativo, dependiendo. La hemofilia. La hemofilia también se hereda. Si mi papá es hemofílico, mi mamá es hemofílica, yo voy a tener predominancia de sufrir de hemofilia. Ya todo eso lo estudia. La hemofilia, lo que es enfermedad en sangre, ya que se cuaja, no se diluye, tiene que haber un proceso de tratamiento para que pueda fluir. El síndrome de Down, ya, ojo, el síndrome de Down no es que si yo tengo familiares con síndrome de Down, mi hijo va a sufrir de síndrome de Down. No, esta es una enfermedad de carga genética, pero ya es una alteración genética, ya no es que nosotros lo tenemos. Es decir, que se predomina un cromosoma más, un par de cromosomas más, y por lo tanto se presenta esta enfermedad. Hay enfermedades genéticas, ¿ya? En este caso se considera un síndrome de Down. El enanismo sí se hereda a nivel genético. Si mi papá y mi mamá sufren de algún enanismo, tipo de enanismo, yo voy a sufrir de algún tipo de enanismo. Si mi papá es grande y mi mamá tiene un enanismo, yo voy a tener 50% de ser alto, 50% de ser bajo. Ya, eso es de alguno porque eso se lleva en la sangre, eso se lleva a nivel genético. Y el daltonismo, ¿qué será el daltonismo? ¿No han escuchado eso? Cuando yo digo, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, Cali, que eres daltónico, ¿a qué hago referencia a eso? Aquí yo veo unos colores en otro color. Ah, correcto. El daltonismo se hereda. El daltonismo también se hereda, ya, porque, por ejemplo, a mí me colocan un color rojo y un color negro. Por ejemplo, si sufro de algún tipo de daltonismo, yo digo que los dos colores son negros. Yo no percibo el color rojo. Ya, la persona con daltonismo no percibe colores. Todo en algunos casos lo ve negro o en algunos casos no lo ve negro, sino, por ejemplo, percibe uno que otro y no completo. Ya no perciben los colores amarillos, no perciben el color rojo, son deficiencias que vienen a nivel genético. Es decir, si mi papá lo sufrió y mi mamá lo sufre, yo lo voy a sufrir. O mi hijo, no lo sufro yo, pero lo va a sufrir mi hijo. Es que esa carga es genética hasta a través del proceso de la descendencia como tal. Bien, ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, algo que no haya quedado claro. Entonces, el proceso evolutivo se abarca en los procesos de anatomía comparada, lo que es la embriología, bien, lo que es el registro fósil y lo que es la prueba genética. Ya, porque recuerden que ya les puedo preguntar esto en la próxima evaluación que viene, que es el simulacro de ciencia y tecnología. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Con Grammarly puedes escribir. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Voy a colocarles el video. Atentos aquí que de esto pregunto, ya de esto van a avanzar lo que es la actividad como tal. Me dicen si se escucha correctamente, ¿bien? Hoy trabajaremos con las teorías de la evolución. Yo sé que a lo largo de millones... ¿Se escucha? Sí. Ya. Desde años, unas especies se fueron extinguiendo mientras otras se adaptaron y cambiaron, generándose nuevas especies a partir de otras ancestrales. Muy bien, este es el concepto de evolución que surge recién a partir del siglo XIX. Tengamos en cuenta que hasta el siglo XVIII los científicos consideraban que tanto el planeta Tierra como las especies que en él habitan eran inmutables, es decir, que pensaban que no habían cambiado desde que aparecieron. Esta teoría se llamó posteriormente el fijismo. Los fijistas creían que las especies fueron siempre así, que los perros, por ejemplo, siempre tuvieron el mismo aspecto. Así es, pero nadie vio las semejanzas que hay entre ciertas especies animales. Hoy es fácil pensar esto, pero tengamos en cuenta que las ideas van cambiando. A lo largo de la historia, el pensamiento del hombre fue evolucionando. Además, consideremos que las especies aparecen o cambian a lo largo de millones de años y que cada persona vive una porción muy pequeña de la historia de la vida en la Tierra, como si a través de una foto tuvieras que reconstruir la historia de una familia. Y si además no conocían la idea de evolución. Por lo tanto, no es ilógico pensar que incluso hoy, quien no haya escuchado hablar nunca de evolución pueda pensar igual que los fijistas. Uno de los más reconocidos fijistas fue el naturalista sueco Carl von Linné, más conocido como Linneo. Él dejó una frase famosa que dice: tantas especies podemos numerar como diversas formas fueron creadas al inicio. Yo no conozco a Linneo. Mi papá me contó que fue quien ideó el sistema
sistema de clasificación de las especies animales y vegetales, y fue gracias a su maravilloso sistema que aún hoy se utiliza que otra teoría pudo desarrollarse. Su sistema de clasificación permitió que los defensores del transformismo pudieran establecer parentescos entre organismos y así postular la relación entre las especies. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que pensaron la teoría evolutiva desde la biología? Vino de la mano de un científico que a ustedes les va a resultar muy familiar, Erasmus Darwin. Darwin, como el que escribió el libro famoso Vean de Darwin, evolución. El libro famoso que mencionas es El origen de las especies y fue escrito por el nieto de Erasmus, Charles Darwin, inspirado por los escritos de su abuelo, ideó su tan famosa teoría. ¿Cómo llegaron los transformistas a saber que las especies podían derivarse de otras más antiguas? Muchos datos fueron aportados por las comparaciones anatómicas entre especies distintas pero emparentadas. Otros datos provienen de la misma historia de la humanidad, como el caso bien documentado de la selección artificial. Más tarde, ya en el siglo XX, los descubrimientos en biología molecular aportaron más datos en su favor, como por ejemplo, el hecho de que todos los seres vivos posean ADN como material hereditario. Hola Nati, ¿qué ocurre que vienes con esa cara? Es que terminé de ver un documental sobre la extinción de algunas especies y eso me puso muy triste. Pensar que se necesitaron millones de años para que los animales y vegetales lleguen a donde hoy estamos y de un momento para el otro, ¡zas!, no existen más. Bueno Nati, no te preocupes tanto. Quizás el día de mañana vuelvan a aparecer. Nunca se sabe. No vuelven a aparecer. Cuando una especie se extingue para siempre. ¿Y por qué no pueden volver a existir? Porque las especies provienen de otras que son sus antecesoras y cuando una línea evolutiva se extingue ya no se puede reconstruir el camino. Sí, pero quizás de a poco. No, Mati, todos nosotros, animales, plantas, todos provenimos de un antecesor común, pero la evolución va haciendo que cambiemos. Ahora nuestros antecesores ya no existen. De allí mi parentesco con las termitas. Ya te veía cara familiar. Según la teoría transformista, las termitas, las aves, los dinosaurios y el pasto, todos los seres vivos estamos de alguna manera emparentados, aunque separados por unos cuantos millones de años. ¿Entiendes ahora por qué es tan grave que una especie se extinga? Sí, porque la evolución de cada especie será a lo largo de millones de años y de una manera particular. Ojalá todos tomaran conciencia como tú de la necesidad de preservar las especies de nuestro planeta. ¡Guau! Así que todos los seres vivos estamos emparentados. Muy bien, los escucho.